What do we know about the people who first wrote these psalms? ¿Qué sabemos de las personas que primero escribieron estos salmos? So it looks like our present book of Psalms was composed out of pre-existing collections of psalms. Así que parece que nuestro libro de Salmos fue compuesto de una serie preexistente de salmos. When was this anthology put together? ¿Cuándo se juntó, se recopiló esta antología? As we find it now, it's also a post-exilic book. Cuando así la manera en que lo conocemos ahorita, también es un libro después del exilio. Why was the book of Psalms put together at this time? ¿Por qué fue recopilado el libro de Salmos en este tiempo? And the answer to that question is quite interesting, I think. Y la respuesta a esa pregunta creo que es muy interesante. This is not just a loosely organized collection of songs and prayers. Esto no es solamente una recopilación de cantos y de oraciones desorganizadas. This book is designed not just to help us with our prayers and songs and worship. Este libro está hecho no solamente para ayudarnos con nuestras oraciones y oraciones. The purpose is much broader than that. El propósito es más amplio que eso. What does it mean, though, to be blessed? ¿Qué significa ser bendito o bienaventurado? Shalom is a lot more than just feeling happy. Shalom es mucho más que simplemente sentirte feliz. What does it mean to be wicked, biblically? ¿Qué significa ser malvado o impío bíblicamente? The wicked person, biblically, is instead somebody who is self-centered. La persona impía en la Biblia es alguien más bien que está centrado en sí mismo. In the world of the Psalms, En el mundo de los salmos, the law is not simply God's written law in the Pentateuch. la ley no es simplemente la ley de Dios escrita en el Pentateuco. Now, why would they delight in the instruction of God? Pero ¿por qué se deleitarían en la instrucción de Dios? But let me tell you about the Hebrew word here behind the translation meditate. Pero déjeme decirle acerca de la idea hebrea aquí en la traducción de Ita. This word actually suggests audible reading. Esta palabra de hecho sugiere lectura audible. Because the world of the book of Psalms is a morally coherent world. Porque el mundo del libro de Salmos es un libro coherente, in which human choice and responsibility matter. en el cual la decisión humana y la responsabilidad importa. Now we need to pay attention to this. Ahora necesitamos poner atención a esto. I think it's important Creo que es importante in the way that the beginning of any book is important. en la manera que el principio de cualquier libro es importante. How should we read the book of Psalms? ¿Cómo debemos leer el libro de Salmos? Psalm 1 suggests Salmo 1 sugiere that we should read the book of Psalms que debemos leer el libro de Salmos as texts given to us by God como un texto dado a nosotros por Dios for our journey through life, para nuestro viaje a través de la vida, individually and together. individualmente y juntos. Well, good morning, everybody. Buenos días a todos. It's very good to be here with you this morning. Es muy bueno estar aquí con ustedes esta mañana. As you know, this weekend I'm going to be speaking to you about the biblical book of Psalms. Como saben, esta mañana les voy a estar hablando del libro bíblico de Salmos. I'll sometimes refer to this as the Psalter. A veces nos referimos a esto como el Salterio. And I want to begin at the beginning Quiero empezar al principio by asking what kind of book is the book of Psalms? preguntando qué tipo de libro es el libro de Salmos. Let's begin with what is most familiar to us about this book. Empecemos con lo que es más familiar para nosotros acerca de este libro. What we mainly find in the book of Psalms is songs and prayers of various kinds. Lo que encontramos principalmente en el libro de Salmos es salmos y oraciones de diferentes tipos. But where did they originally come from? Pero ¿de dónde vienen originalmente? What function did they originally have back in the life of the Old
Testament people of God? ¿Qué función tenían originalmente en el tiempo del antiguo pueblo de Dios? I think the answer to that question is something like this, Creo que la respuesta a esa pregunta es algo más o menos así. that most of these psalms originated in ancient worship contexts. Que la mayoría de estos salmos originaron en un contexto de alabanza antiguo. And this is where they were first used. Y aquí es donde fueron primeramente usados. So you could say that these are part of the liturgy of ancient Israel. Así que podría decir que esto es parte de la liturgia del antiguo Israel. And that would help to explain why so many of these psalms are so similar to each other in language and form. Y esto podría explicar por qué muchos de estos salmos son tan similares unos con otros en forma y lenguaje. They look as if they're composed on the basis of pre-existing patterns. Parece que fueron escritos o que hubieran sido escritos basados en patrones preexistentes. And they share ideas, images, phrases, Y comparten ideas, imágenes, frases. just as worship material in modern church life does the same. Así como el material de alabanza en las iglesias modernas tienen la misma forma. And then they're designed to suit various situations in which we find ourselves as we worship God. Y están diseñados para acomodarse con diferentes situaciones que encontramos en nuestra vida de adoración. We're going to be looking together at different kinds of psalm. Vamos a estar viendo juntos diferentes tipos de salmos. And I want to summarize to begin with what some of the major types of psalm are. Y quiero resumir primeramente cuáles son los diferentes tipos de salmos. First of all, we have what are usually called royal psalms. Primero que nada tenemos lo que se le llama originalmente los salmos reales. They were probably connected originally with the king in Israel in some way. Probablemente estaban conectados de alguna manera con el rey en Israel, de alguna forma. Maybe originally designed for coronation ceremonies Quizá originalmente diseñados para ceremonias de coronación or royal weddings, for example. o bodas reales, por ejemplo. And I've written down some of the numbers there on the first heading. Y escribí algunos de los números ahí en el primer encabezado. And then secondly, we have praise or thanksgiving psalms, Y en segundo lugar tenemos los salmos de alabanza o de acción de gracias, like Psalm 30, for example. como el Salmo 30, por ejemplo. And then thirdly, we have lament psalms. Y luego tenemos salmos de lamentación en tercer lugar. The most famous of these is Psalm 22. El más famoso de ellos es el Salmo 22. It's most famous because it's the psalm that Jesus begins to quote on the cross. Es famoso porque es el salmo que Jesús empieza a citar en la cruz. And then number 4, we have psalms of pilgrimage. Y número 4 tenemos salmos de peregrinación. Psalms 120 to 134, Los salmos del 120 al 134. designed originally for people singing on the way up to Jerusalem. Diseñados especialmente para la gente cantando rumbo a Jerusalén. And then there are other smaller groups of psalms. Y luego hay otros grupos más pequeños de salmos. And most likely, all of them together Y principalmente todos ellos juntos began life as compositions designed for public worship, empezaron como composiciones diseñadas para adoración pública, written both in the singular and the plural voice. escritos tanto en plural como en voz singular. So as you'll know, sometimes you see I and sometimes you see we. Porque como ves, a veces vos dices yo o a veces lees nosotros. So still in this introductory phase of our time together, Así que aún en esta fase de presentación introductoria de nuestro tiempo juntos, what do we know about the people who first wrote these psalms? ¿qué sabemos de las personas que primero escribieron estos salmos? We know something about this because of the headings of many of the psalms, Sabemos algo de esto por los encabezados de algunos de los salmos, because these often mention individual or groups of authors. porque esto a menudo menciona grupos de individuos o grupos de autores, Most famously, of course, King David, principalmente, y el más famoso es el rey David, but then also other less well-known people. pero también otras personas menos conocidas. A number of the psalms
were composed by the sons of Korah. Un número de salmos, o bueno, número de salmos fueron escritos por los hijos de Corá. Psalms 42 to 49, for example. Del Salmo 42 al 49, por ejemplo. And then individual people like Asaph, Y luego individuos, personas como Asaf, Psalm 73 to 83, Salmo 73 al 83, or Jeduthun, o Jedutún, a few psalms there on the bottom of the screen. unos pocos de salmos ahí al fondo de la página. So it looks like our present book of Psalms was composed out of pre-existing collections of psalms. Así que parece que nuestro libro de Salmos fue compuesto de una serie preexistente de salmos. So what we have here is a kind of anthology of previous psalm collections. Así que lo que tenemos aquí es algo como una antología de colecciones previas de salmos. Now, what we have is more than that, Ahora lo que tenemos es más que eso, and I'll get back to that in a moment. y voy a regresar a eso en un momento. But that's one of the big ideas at the beginning. Pero esta es una de las principales o grandes ideas al principio. And these psalms have been organized in a particular way Y estos salmos han sido organizados de una manera particular into 5 sections. en 5 secciones. And we can refer to these really as books 1 through 5. Y podemos referirnos a ellos realmente como libros del 1 al 5. The reason I say this is because each psalm at the end of the section La razón por la que digo esto es que cada uno de los salmos al final de la sección has a very similar doxology. tiene una doxología muy similar. So the book of Psalms is one book, but in a way it's also 5 books. Así que el libro de Salmos es de alguna manera un libro, pero también 5 libros. And one last introductory question. Y una pregunta final de introducción. When was this anthology put together? ¿Cuándo se juntó, se recopiló esta antología? Here, we cannot be sure of specific details, Aquí no podemos estar seguros de detalles específicos, but we know at least this much, pero sabemos al menos esto, that as we find it now, que como lo encontramos ahora, como lo conocemos ahora, the book of Psalms clearly dates overall from a period quite late in Israel's history. que los salmos vienen de un periodo tardío en Israel, el reino de Israel. In its present form, it dates from the time when the people of Judah were exiled to Babylon. De la manera que lo conocemos, vienen del tiempo de cuando Judá fue exiliado a Babilonia, In the 6th century BC. en el sexto siglo, siglo VI antes de Cristo. We know this because of Psalm 137, Sabemos esto por el Salmo 137, which begins, "By the waters of Babylon we sat down and wept." que dice, empieza por los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos. So it looks back on the period of Israel's exile. Así que voltea a ver hacia atrás en el periodo de exilio de Israel. So this is very interesting, I think. Así que eso es muy interesante, creo. It means that although the book of Psalms contains much older compositions, Significa que aunque el libro de Salmos contiene composiciones mucho más antiguas, going back to the time of King David, que va de vuelta hasta el tiempo del rey David, as we find it now, it's also a post-exilic book. cuando así la manera en la que lo conocemos ahorita, también es un libro después del exilio. And it's reflecting before God on big questions like, what does the exile mean? Y está reflexionando delante de Dios preguntas grandes como que, ¿qué significa el exilio? And this leads on to another question. Y esto nos lleva a otra pregunta. This is a morning of many questions. Esta es una mañana de muchas preguntas. Why was the book of Psalms put together at this time? ¿Por qué fue recopilado el libro de Salmos en este tiempo? And the answer to that question is quite interesting, I think. Y la respuesta a esa pregunta creo que es muy interesante. It's likely that it was put together not only as a collection of worship songs, Creo que fue recopilado no solamente como una recolección de canciones de alabanza, not only songs and prayers to be used in public worship, no solamente canciones y oraciones usadas en adoración pública, not just a book where we read one by one by one. no solamente un libro que leemos uno por uno por uno. Maybe the first reading of the book of Psalms Quizá la primera vez que leemos el libro de Salmos
makes it look like only a very loosely organized book. Hace que parezca un libro muy vagamente organizado. But actually, the book is much more intentionally put together than that. Pero de hecho el libro está más recopilado intencionalmente que eso. Sometimes I think our first thought is it's a bit like a PowerPoint collection. A veces nuestro primer pensamiento es que es como una presentación de PowerPoint. Doesn't really matter which order the songs are in. No importa realmente de qué manera, de qué orden estén los You just cantos. pick the ones you need. Nada más agarras el que necesitas. And you wouldn't say to people, you've got to read them in this order. Y no le dirías a la gente, tienes que leerlos en este orden. But that's not true of the book of Psalms. Pero eso no es cierto del libro de Salmos. This is not just a loosely organized collection of songs and prayers. Esto no es solamente una recopilación de cantos y de oraciones desorganizadas. And that's connected to the purpose of the book, I think. Y bien conectado al propósito del libro, yo pienso. This book is designed not just to help us with our prayers and songs and worship. Este libro está hecho no solamente para ayudarnos con nuestras oraciones y adoraciones. The purpose is much broader than that. El propósito es más amplio que eso. As a way of getting into that question, Como una manera de meternos en esa pregunta, I want to begin at the beginning of the book quiero empezar al principio del libro with Psalm 1. con el Salmo 1. And here I'm going to ask Luis to lead us all in reading Psalm 1. Y aquí le voy a pedir a Luis que nos guíe a todos leyendo el Salmo 1. And I'm going to ask Luis to do this because I do not speak Spanish. Y le voy a pedir a Luis que haga esto porque yo no hablo español. Ok, Salmo 1, vamos a leerlo. 1. Leen Everyone together. Vamos a leerlo todos juntos. 1. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Porque lo están leyendo junto conmigo. Número 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. 4. No así los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. 5. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. 6. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero la senda de los impíos perecerá. Thank you. That's great. Gracias, muy bien. So let's think together about what these verses mean. Así que pensemos juntos qué significan estos versos. In verse 1, blessed is the man, En verso 1, bienaventurado o bendito es el hombre, or simply blessed is the person, o simplemente bendita la persona. because there's no intention in this verse Porque no hay intención en este verso to refer only to one sex and not the other. para referirse solamente a un género y no al otro. It's not blessed is the man, but not the woman. No es bienaventurado el hombre y no la mujer. Simply blessed is the person. Simplemente bendita o bienaventurada la persona. What does it mean, though, to be blessed? ¿Qué significa ser bendito o bienaventurado? Very often we have a very superficial idea of what blessing means. A menudo tenemos una idea muy superficial de lo que significa bienaventurado. You can even find Bible translations that translate this word simply by happy. Podemos encontrar traducciones de la Biblia que traducen esta palabra simplemente como felices. And then biblical faith is presented as being the pursuit of happiness. Y luego la fe bíblica es simplemente presentada como la búsqueda de la felicidad. But that really isn't right. Pero realmente no es correcto eso. In biblical thinking, En pensamiento bíblico, blessedness is about finding life deeply rewarding. la bienaventuranza, la bendición es encontrar la vida profundamente recompensante. It's a life marked by what the Bible calls shalom. Es una vida marcada por lo que la Biblia le llama shalom. Shalom is a lot more than just feeling happy. Shalom es mucho más que simplemente sentirte feliz. Shalom is about the richness and depth and goodness of life. Shalom es acerca de la riqueza, la profundidad y la bondad de la vida.
So in this psalm, who is it that is blessed? Así que en este salmo, ¿quién es el que es bendecido? You'll notice that it's not a person who feels stuff primarily, Te darás cuenta que no es una persona que se... who feels things, not the person who una feels persona things. que siente cosas nada más, no por sentimientos. The blessed person here is the person who walks on a particular path. La persona bendecida aquí es una persona que camina en un sendero, camino en particular. And that path is defined negatively, first of all. Y ese camino es definido negativamente principalmente. It's described in terms of three actions. Está descrito en la manera de tres acciones. And these actions are designed to encompass the whole of life. Y estas acciones se supone que encierran toda la vida. The blessed person does not walk, La persona bendecida no camina, does not sit or stand, no se sienta o se pone de pie, does not walk, sit, or stand in certain ways. no camina, se sienta o se pone de pie o se detiene en ciertas maneras. This way of speaking about the whole of life Esta manera de hablar de todo el total de la vida is also found in biblical texts like Deuteronomy chapter 6. también es encontrada en textos bíblicos como Deuteronomio capítulo 6. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón. Impress them on your children. Incúlcalas a tus hijos. Talk about them when you sit at home, Habla de ellas cuando te sientes en casa, when you walk Cuando- along the road, camines por el camino, when you lie down, cuando te acuestes and when you get up. y cuando te levantes. You see the same idea. Ves aquí la misma idea. And also a text like Proverbs 6. Y también en Proverbios, en texto como Proverbios 6. Perhaps here, Luis, you could just read the text in Spanish, please. Aquí puedo Yeah. leer, voy a leerlo y solamente en español. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de la vida son las reprensiones que te instruyen. So sitting, walking, standing is simply a way of referring to everything you do. Así que caminar, sentarse y pararse es simplemente una manera de referirse a todo lo que haces. So here in Psalm 1, as in these texts, Así que aquí en el Salmo 1, así como en estos textos, in a moment, the blessed person is going to be revealed as somebody who keeps God's law. en una manera la persona bendecida se va a referir a ella como una persona que guarda la ley de Dios. But first of all, we get the negatives. Primero recibimos los negativos. The blessed person does not walk, first of all, in the counsel of the wicked. Primero que nada, la persona bienaventurada no anda en el consejo de los malvados o los impíos. The blessed person, in other words, does not follow the advice of the wicked. La persona bendecida, en otras palabras, no sigue el consejo de los impíos, Instead of following God's guidance. en vez de seguir con la guía de Dios. And we need to be clear about something here, Y necesitamos dejar en claro algo aquí, because here also we sometimes have some confusion. porque aquí también tenemos a veces confusión. What does it mean to be wicked biblically? ¿Qué significa ser malvado o impío bíblicamente? The wicked in biblical thinking are not simply those who commit wicked acts. Los impíos no son solamente aquellos que hacen actos impíos. There are people who are righteous in the Bible who occasionally do wicked things. Hay personas justas en la Biblia que ocasionalmente hacen cosas impías. So wickedness is more than simply occasionally doing wicked things. Así que ser malvado es más que ocasionalmente hacer algo malvado. The wicked person biblically is instead somebody who is self-centered La persona impía en la Biblia es alguien más bien que está centrado en sí mismo, rather than God-centered. en vez de estar centrado en Dios. So we can say the wicked person is somebody who is self-ruled Así que podemos decir que una persona impía es alguien que se manda a sí mismo, or self-grounded o que está parado o basado sobre sí mismo, or self-centered o centrado sobre sí mismo, or self-seeking. o que busca lo suyo propio. The essence of wickedness in Scripture La esencia de la maldad o del impío es en la escritura is autonomy. es autonomía.
being a law unto yourself. ser la ley para ti mismo. And so think about King David in Scripture. Así que piensa en el rey David en la escritura. David can sometimes be a sinner, David a veces puede ser un pecador, a fairly serious sinner, actually. de hecho un pecador bastante serio. But King David is not presented in the Bible Pero el rey David no es presentado en la Biblia as one of the company of the wicked. como una persona que está en la compañía de los impíos. The company of the wicked are those who do not acknowledge the reign of God. La compañía de los impíos son aquellos que no reconocen el reino de Dios. The wicked are those who avoid pain rather than lament over it. Sorry. They avoid pain rather than lamenting over it. Son los que evitan el dolor en vez de lamentarlo. The wicked are those who praise self rather than God. Los impíos son aquellos que predican a sí mismos en vez de predicar a Dios. And so biblically, King David fundamentally walks on the right path, Así que bíblicamente el rey David fundamentalmente camina el camino de Dios, even though he sometimes wanders away from it. aunque en ocasiones se aleja de él. But the point is, in terms of the direction of his life, Pero el punto es que en términos de la dirección de su vida, he does not follow the advice of the wicked, él no sigue el consejo de los impíos. rather than following God's guidance. En vez de eso, o sea, en vez de seguir el consejo de Dios. So first of all, then, the blessed person does not walk in the counsel of the wicked. Así que primero que nada, el primer verso, la persona bendecida no anda en el consejo de los impíos. And then secondly here, En segundo lugar aquí, the blessed do not stand in the way of sinners. no se detiene en el camino de los pecadores. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that they do not share, these blessed people do not share Eso significa que estas personas bendecidas, bienaventuradas, no comparten the way of life of those who deviate from God's standards. la forma de vida de aquellos que se desvían del estándar de Dios. And thirdly, Y tercero, the blessed in Psalm 1 los bendecidos en el Salmo 1 do not sit in the seat of those who mock or scoff. no se sientan en la silla de aquellos de los escarnecedores o los que se burlan. They don't gather together with, No se juntan con, they don't spend time with no pasan tiempo con those who make a business of mocking God and God's law. no pasan con aquellos que toman el negocio o se ocupan de burlarse de Dios, el amor de Dios. These same wicked people show up in the book of Proverbs. Estas mismas personas malvadas salen en el libro de Proverbios. A mocker resents correction. He will not consult the wise. El burlón rechaza la corrección, no acudirá a los sabios. The proud and arrogant man, mocker is his name. He behaves with overweening pride. El hombre orgulloso y arrogante, burlón es su nombre, se comporta con orgullo desmesurado. In other words, the wicked people are those who prefer to design their own morality. En otras palabras, las personas malvadas son aquellas que prefieren diseñar su propia moralidad rather than obeying God's law. en vez de obedecer la ley de Dios. In fact, they show contempt for God's De law. hecho, muestran desprecio por la ley de Dios. And you are well aware of this just from looking around your city. Y usted puede estar bien consciente de esto, nada más volteando alrededor en tu ciudad. There are many people for whom these descriptions are true. Hay muchas personas para quienes son reales estas descripciones. So these are the negatives that the blessed people avoid. Así que estas son las negativas que la persona bienaventurada evita. And then along with the negatives, we then have some positives. Y junto con las negativas también tenemos algunas positivas. So positive activities are put beside the negatives. Así que las actividades positivas son puestas enseguida de las negativas. The blessed person delights in the law of the Lord, La persona bendecida se deleita en la ley del Señor and he meditates upon it day and night. y medita en ella día y noche. In the world of the Psalms, En el mundo de los salmos, the law is not simply God's written law in the Pentateuch, la ley no es simplemente la ley de Dios escrita en el Pentateuco, in the first 5 books of the Bible. en los primeros 5 libros de la Biblia. If you read the very long Psalm 119, Si lees el Salmo largo 119, which we won't be doing this weekend, que no vamos a leerlo en este fin de semana,
But if you were to read that very long psalm from beginning to end, Pero si empiezas a leer ese salmo tan largo de principio a fin, you would discover that the law te darías cuenta o descubrirías que la ley also includes, for example, también incluye, por ejemplo, the kind of knowledge of God's ways that we can discern from creation. el tipo de conocimiento de la ley de Dios que podemos discernir de la creación. To a certain extent, we can deduce who God is from some aspects of his created world. De alguna manera podemos encontrar o saber o conocer la manera que Dios es por algunos de los aspectos de su creación. You remember that our Lord Jesus himself ¿Te recuerdas que el mismo Señor Jesucristo could say things like, consider the birds of the air, decía cosas como considera los aves del aire, learn something from that. aprende de ellos? So there is a certain way in which the law of God Así que hay cierta manera en que la ley de Dios is written into creation, está escrita en la creación, although in our fallenness we often can't see that very clearly. a que en nuestra forma caída no podemos ver esto muy claramente. So when we see the word law in the Psalms, Así que cuando vemos la palabra ley en los salmos, we have to be careful not to reduce it simply to the law of Moses. tenemos que tener cuidado de no reducirla simplemente a la ley de Moisés. The Hebrew word here is Torah, La palabra hebrea aquí es Torah, and perhaps a better translation of it here would actually be instruction. y quizá una mejor traducción aquí sería la palabra instrucción. That would help us to avoid the confusion. Eso nos iba a ayudar a evitar la confusión. So the blessed person delights in the instruction of the Lord. Así que la persona bienaventurada se deleita en la instrucción del Señor. And we're told that this person meditates on this instruction Y nos dice aquí que la persona bendecida medita en esta estructura, en esto, both day and night. tanto de día como de noche. Again, that's simply a way of saying all the time, Una vez más, eso es simplemente una manera de decir todo el tiempo, all the way through each day. todo el día. Now, why would they delight in the instruction of God? Pero ¿por qué se deleitarían en la instrucción de Dios? And the answer is because the blessed person, Y la respuesta es que porque la persona bendecida, the righteous person, la persona justa, does not see the instruction of God as a burden, no ve la instrucción de Dios como carga, does not see the law of God as something that interferes with their freedom. no ve la ley de Dios como algo que interfiere con su libertad. The blessed person, La persona bendecida, the person who is thinking straight, la persona que está pensando correctamente, sees the instruction of the Lord as something liberating, ve la ley de Dios como algo liberador, designed to set us free, diseñada para liberarnos, designed to enable us to live the truly fulfilled life. diseñada para ayudarnos o capacitarnos para vivir una vida totalmente plena. And so the blessed person wants to take all of that divine instruction inside Así que la persona bendecida quiere tomar toda esa bendición, instrucción divina dentro de sí, so that we can then live it out. para poder vivirla después hacia afuera. Other Psalms touch on the same idea. Otros salmos tocan la misma idea. Let me read just a few small sections here. Permítanme leer unas secciones pequeñas aquí. The mouth of the righteous man utters wisdom, and his tongue speaks what is justice. La boca del justo pronuncia sabiduría y su lengua habla lo que es justo. The law of his God is La ley de su Dios está in his heart, en su corazón, inside. dentro. And because the law is Y inside, puesto que la ley está dentro, his feet do not slip. sus pies no resbalan. You see, you take it in so that you can live it out. La tomas hacia adentro para poderla vivir. Psalm 40. Salmo 40. I desire to do your will, O my God. Deseo hacer tu voluntad, oh mi Dios. Your law is where? Tu ley está ¿dónde? Within my heart, Dentro de mi corazón, not outside. no fuera. Psalm 119. Salmo 119. I have hidden your word in my heart He guardado tu palabra en mi corazón that I might not sin against you. para no pecar contra ti. The law that's outside there, La ley que está afuera allá, that hasn't been taken que in, no ha sido tomada hacia will adentro, not be the driving force of our lives. no va a ser la fuerza que mueve nuestras It vidas. will be something perhaps that we give lip service to, Es algo que quizá podemos decir de los labios hacia afuera,
but it will not be the engine that drives our car. pero no va a ser el motor que mueve nuestro carro. So there is in Psalm 1 Así que hay en el Salmo 1 a desire to get to the place un deseo de llegar al lugar where this divine instruction is imprinted on our mind and emotions. al lugar donde esta ley está impresa en nuestra mente y nuestras emociones. It has become part of the thinking and the willing as well as the doing. Ya se ha hecho parte del pensar como la voluntad, así como el hacer. And how do we get to that point? ¿Y cómo llegamos a ese punto? Well, Psalm 1 talks about meditating on God's instruction. El Salmo 1 habla acerca de meditar en la instrucción de Dios. Now, again, let's be sure we have a biblical idea of meditation here. Así que una vez más tengamos bien clara la idea de meditación bíblica aquí. I don't know if this is true of Hermosillo, Yo no sé si esto es así aquí en Hermosillo, but if in Vancouver, where I live, pero en Vancouver, donde yo vivo, the word meditation immediately brings associations with Buddhism and the like. la ley meditación inmediatamente trae asociación con el budismo y eso. It's about emptying your mind, not bringing things into it. Es acerca de liberar tu mente, no traer cosas hacia adentro. And it's a purely intellectual Y exercise. es un ejercicio puramente o meramente intelectual. But let me tell you about the Hebrew word here behind the translation meditate. Pero déjenme decirle acerca de la idea hebrea aquí en la traducción meditar. This word actually suggests audible reading Esta palabra de hecho sugiere lectura audible and not simply thinking. y no simplemente pensar. This is the same verb used of a lion growling Es el mismo verbo que se usa para un león rugiendo in Isaiah 31, verse 4. en Isaías 31, verso 4. It's also used of a bird cooing. Es acerca de los pájaros piando. It's also used of human speaking. También se usa de los humanos hablando. So this is not something done only in your head. Así que esto no es algo hecho solamente en tu cabeza. The blessed person rehearses out loud God's instruction. La persona bendecida repite en su corazón audiblemente la ley. Repeats it audibly as we did with the psalm earlier. La repite audiblemente como lo hicimos con el salmo anteriormente. And in this way takes it inside from the outside. Y de esta manera se la lleva hacia adentro desde afuera. And this kind of discipline is a very important part of how we become shaped in God's image. Y esta forma de hacerlo es como somos formados en la imagen de Dios. This is where it all begins, says Psalm 1, Esto es donde todo inicia, dice el Salmo 1, in walking on the right path with God. caminando en el camino correcto con Dios. And by the way, this is also why Y esto también es porque in Deuteronomy 17, en Deuteronomio 17, the king is exhorted to give attention to God's law in the same way. el rey es exhortado a ponerle atención a la ley de Dios de la misma manera. And there's a very good reason for that, Y hay una razón muy buena para eso, because kings in the ancient world were very different from the way God would like kings to be. porque los reyes en el antiguo mundo eran muy diferentes de la manera que Dios quería que fuera. And in Deuteronomy 17, the king must keep the law of God right beside him Y en Deuteronomio 17, el rey debe tener la ley de Dios justo enseguida de él, at all times, siempre. because the more power and wealth you have, the more likely you are to forget. Porque mientras más dinero y riqueza tengas, es más fácil que se te olviden. Okay, so far, I hope. Así que hasta ahorita espero. The consequence of all of this delighting in and chewing over the instruction of God La consecuencia de todo esto, de deleitarte y de tomar esta ley, is described in verse 3 of our psalm. se describe en el verso 3 de nuestro salmo. The person who proceeds in this way La persona que procede de esta manera is like a tree planted by streams of water. es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that this person's life is solid. Significa que la vida de esta persona es sólida. This person is able to withstand even the fiercest storm, Esta persona va a poder resistir a unas tormentas más feroces. because trees planted by streams of water, Porque los árboles plantados junto a corrientes de agua, of course, are healthy and strong, por supuesto, son saludables y fuertes, able to give fruit capaces de dar fruto,
each in its appropriate season. en cada uno en su tiempo correcto. In other words, there is none of the withering here associated with drought. De otra manera, no hay esa cosa que marchitación aquí en las sequías. On the contrary, in all that the righteous person does, Al contrario, en todo lo que la persona justa hace, this person prospers. esta persona prospera. The Bible does know about the opposite image. La Biblia conoce acerca de la imagen opuesta. We're not going to read this text, No vamos a leer este verso, but if you read it later, pero si lo lees después, you'll discover that the image here is the shrub in the desert te das cuenta aquí que esta es el arbusto en el desierto, rather than the tree fed by streams. en vez de ser el árbol alimentado por los corrientes de agua. The shrub in the desert is the image of the person whose heart turns away from God, El arbusto, sí, el arbolito en el desierto, es turns away from God. que se aleja de Dios. This is the person who lives in the desert. Esta es la persona que vive en el desierto. A shrub in the desert Un arbusto, un matorral en el desierto, or a tree planted by streams of water. o un árbol plantado junto a las corrientes de agua. There only are two alternatives. Solamente hay dos alternativas. These are the two ways Estas son las dos maneras, as consequences of our prior choices. como consecuencia de nuestras previas decisiones. Now, in Psalm 1, it's not the metaphor of the shrub in the desert that is used En el Salmo 1 no es la metáfora del arbusto en el desierto que se usa to describe the person walking on the wrong path. para describir a la persona caminando en el camino incorrecto. In Psalm 1, a different metaphor is used for the wicked. En el Salmo 1, una metáfora diferente se usa para el malvado. And this is the word chaff. Y esta es la palabra tamo. The righteous have a solid existence on earth, Los justos tienen una existencia sólida en la tierra, undisturbed by even the fiercest wind. no molestado por aún los vientos más feroces. And this is true because their lives are rooted in the reality of God. Y esto es cierto porque su vida está arraigada en la realidad de Dios. But the wicked, the psalm says, Pero el malvado, dice el Salmo, are like the husks of various crops, son como la cáscara de varias cosechas. thrown up in the air and blown away Se tira by en el aire y wind. se vuela. Yeah. Now, this metaphor originates in agriculture, Ahora, esta metáfora está basada en la agricultura. and I don't know enough about the history of Mexico to know Y yo no sé suficiente acerca de la historia de México como para saber whether this would apply to this part of the world. si esto aplica a esta parte del mundo. But in many parts of the world, Pero en muchas partes del mundo, in pre-modern agriculture, en la agricultura previa al moderno, before people had machines to help them to harvest their crop, antes de que las personas tuvieran máquinas para ayudarles a cosechar sus cosechas, the problem they faced was how to separate the grain they needed el problema que se enfrentaban era cómo separar el grano que necesitaban from all the other stuff they didn't want. de todo lo demás que no querían. And they had to use what they were able to use. Y tenían que usar lo que podían usar. And so the process was all about the wind. Y así que el proceso tenía todo que ver con el viento. You would find an open space, Encontrabas un lugar abierto you would go there on a breezy day, y salías en un día con you would brisa, throw your crop of grain up in the air. tirabas tu cosecha de grano en el aire. The heavier grain that you want would fall to the ground, El grano más pesado que querías caía al suelo and the lighter material, the chaff, would blow away on the y breeze. la cáscara o el tamo, lo de afuera, se era volado con el aire. It's a very spectacular metaphor for the wicked. Es una metáfora muy espectacular para los malvados. The Dios. righteous are rooted in the reality of God like trees. Los justos están arraigados en la realidad de Dios como árboles. They are undisturbed even by the strongest wind. No, son molestados aún por los vientos más fuertes. But the lives of the wicked are insubstantial. Pero la vida del impío es insubstancial. They are empty. Son vacíos, están vacíos. And like the chaff, they are blown away even by a gentle Y breeze. como el tamo son volados aún por un viento suave. Compare this idea to a couple of other biblical passages. Compara esta idea con un par de pasajes bíblicos, otros. Psalm 35. Salmo 35. May those who seek my life be disgraced and put to shame.
Que los que buscan mi vida se avergüencen y sean humillados. May those who plot my ruin be turned back in dismay. Que los que maquinan mi ruina sean derrotados y desconcertados. May they be like chaff before the wind, Que sean como el tamo delante del viento, with the angel of the Lord driving them away. con el ángel del Señor alejándolos. This is a way of speaking about God's judgment, yes? Esta es una manera de hablar del juicio de Dios, ¿verdad? And likewise, Hosea 13, verse 3. De igual manera, Oseas 13, verso 3. The wicked offer human sacrifice and kiss the calf idols. Los impíos ofrecen sacrificios humanos y besan los ídolos de becerros. Therefore, they will be like the morning mist, Por eso serán como la niebla de la mañana, like the early dew that disappears, como el rocío temprano que desaparece, like chaff swirling from the threshing floor, como la paja que se remolina en una era, like smoke escaping through a window. como humo que escapa por una You ventana. get the point. ¿Entiendes el punto? All of these are pictures of a lack of weight. Todas estas son imágenes de una falta de peso. You cannot stand in your place. No puedes estar parado en tu mismo lugar. You're swept away. Eres volado. That's the metaphor here. Esa es la metáfora aquí. So this is the fate of the wicked. Así que este es el destino de los impíos. And you'll notice something interesting just by looking at the screen. Y te vas a notar algo interesante volteando a ver la pantalla. The psalmist is able to describe the fate of the wicked El salmista puede escribir el destino del impío in remarkably few words. en muy pocas palabras. Notice the contrast here between verse 3 Nota el contraste aquí entre el verso 3 with its numerous comments on the righteous con sus comentarios numerosos acerca del justo and the very brief verse 4. y el verso 4 muy cortito. Form and content combine here La forma y el contenido se combinan aquí to make this important point. para hacer este punto importante. There is not much to be said about the fate of the wicked. No hay mucho que decir acerca del destino del impío. They're simply gone Simplemente se van as soon as the breeze en blows. cuanto empieza a soplar el viento. Because having chosen to stand in the way of sinners, Porque haber escogido estar parado, detenido en el camino de los pecadores, they will not be able to stand in the judgment of God. no van a poder mantenerse parados en el juicio de Dios. Having chosen to walk in the counsel of the wicked, Habiendo escogido andar en el consejo de los impíos, ultimately they're going to be excluded from the congregation of the a righteous. fin de cuentas van a ser excluidos de la congregación de los justos. It might have seemed to the righteous, Parece a los justos, the one following in God's ways, a los que siguen en los caminos de Dios, it might seem to that person, as it often does to us, que podría parecerle a esa persona, como a menudo nos parece a nosotros, that we are part of a very fragile minority, que somos parte de una minoría muy frágil, that we are faced with many very large challenges. que somos enfrentados con unos retos muy fuertes, grandes. And sometimes we feel the temptation to give up Y a veces sentimos la tentación de and, soltarnos, de dar hacia atrás and join those who appear to be strong. y unirnos a aquellos que parecen ser fuertes. But this psalm says, Pero este salmo dice, in the end, it is the congregation of the righteous that endures, al final es la congregación de los justos que permanece. no matter how few of them there may be. No importa cuán pocos sean ellos. And the reason that they endure is this, Y la razón por la cual permanecen es esta, that the only person that really matters on this journey que la única persona que realmente importa en este viaje is God himself, es el mismo Dios, who brings justice to creation. que trae justicia a la creación. Being righteous, Ser justo, God knows the way of the righteous in verse 6. o siendo justo, el Dios conoce el camino del justo en el verso 6. This is also not just theoretical knowledge. Esto tampoco es conocimiento solamente teórico. God knows the righteous Dios conoce al justo in the same way that this verb is used of a man knowing a woman. en el mismo manera que este verbo es usado de un hombre conociendo a una mujer. Same Hebrew verb. El mismo verbo hebreo. In other words, this is about intimate involvement, En otras palabras, esto es acerca de involucrarse íntimamente, close relationship. relación cercana. The knowledge of the way of the righteous El conocimiento del camino de los justos is God's intimate involvement with the way of the righteous. es la manera íntima que se involucra a Dios con el camino de los justos.
God has bound himself up with the way of the righteous. Dios se ha atado a sí mismo con el camino de los justos. And that is why they endure. Y por eso es que permanecen. But the way of the wicked doesn't involve God. Pero el camino de los impíos no involucra a Dios. It's the way of autonomy. Es el camino de la autonomía. It's the way of intellectual arrogance. Es el camino de la arrogancia intelectual. These are people who say to God, Estas son personas que dicen a Dios, in the words of the book of Job, en las palabras del libro de Job, depart from us, we do not desire knowledge of your ways. apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. And so God doesn't pay attention to their way, Así que Dios no pone atención a su camino, but allows them, if they insist, on walking to their own destruction. porque ellos insisten en caminar hacia su propia destrucción. Because the world of the book of Psalms is a morally coherent world, Porque el mundo del libro de Salmos es un libro coherente, in which human choice and responsibility matter, en el cual la decisión humana y la responsabilidad importa, where our life choices have consequences donde las decisiones de nuestra vida tienen consecuencias, in judgment and salvation, en juicio y en salvación, in life and death. en vida y en muerte. I think this is a wonderful psalm Yo creo que este es un salmo maravilloso in its own right. por sí mismo, But I want to say something else about it as we begin our course. pero quiero empezar a decir algo más acerca de esto mientras empezamos nuestro curso. It's a wonderful psalm. Es un salmo maravilloso, It's also a strange psalm también es un salmo extraño, because Psalm 1 is not a prayer. porque el salmo 1 no es una oración. So I said earlier, this is a book of prayers and Y songs. dije anteriormente que este es un libro de cantos y de oraciones, But Psalm 1 is not a prayer. pero el salmo 1 no es oración, It's a blessing. es una bendición. It's a blessing on those who follow the right way. Es una bendición sobre aquellos que siguen el camino correcto. It's a blessing on the righteous and the wise, Es una bendición sobre los justos y los sabios, contrasted with those who do not walk on the right way. contrastados con aquellos que no caminan el camino correcto. And that is very significant. Y eso es muy significativo. The reader of the book of Psalms El lector del libro de Salmos is greeted at the very beginning es saludado muy al principio recibido, not as a praying person no como una persona que ora or as a singing o person. como una persona que canta. We are greeted first of all as the person who receives God's instruction. Somos saludados primero que nada, recibidos como una persona que recibe la instrucción de Dios. We are greeted as a walking, sitting, standing person, Somos recibidos como una persona que camina, que se para y que se sienta, a person who is on a journey, una persona que está en un viaje, who has a path laid out ahead of us. que tiene un camino puesto delante de nosotros. Actually, two paths laid out ahead of us, De hecho, dos caminos puestos delante de nosotros, the correct path and the bad path. el camino correcto y el camino malo. And you'll also notice Y también puedes dar cuenta that the reader of the book of Psalms que el lector del libro de Salmos is greeted at the very beginning es recibido al principio as an individual. como un individuo. We're not talking here about corporate singing No estamos aquí hablando de un canto corporativo o de compañía or corporate praying. o una oración de compañía corporativa. What we're told to do here, among other Lo things, que se nos dice hacer aquí, entre otras cosas, is to engage in private individual meditation es que nos involucremos en una meditación individual, privada. and that is the key to what happens next. Y esa es la clave para lo que sucede después. Now we need to pay attention to this. Ahora necesitamos poner atención a esto. I think it's important Creo que es importante in the way that the beginning of any book is important. en la manera que el principio de cualquier libro es importante. You've probably never done this, Probablemente nunca has hecho esto, but if you pick up any book pero si agarras cualquier libro and you decide for some reason to begin reading in the middle, y si decides que por alguna razón empezar a leerlo a la mitad, your chances of understanding the book are very low. la oportunidad de entender ese libro está muy baja. So how the book of Psalms begins is important. Así que como empieza el libro de Salmos es importante. Psalm 1 guides us from the beginning El Salmo 1 nos guía desde el principio as to how we should engage with what follows. de cómo debemos involucrarnos con lo que sigue. We're going to be finding a lot of things that follow on. Vamos a encontrarnos muchas cosas que continúan.
But Psalm 1 prepares us for engaging with all of that. Pero Salmo 1 nos prepara para meternos con todo eso. How should we read the book of Psalms? ¿Cómo debemos leer el libro de Salmos? Psalm 1 suggests Salmo 1 sugiere that we should read the book of Psalms que debemos leer el libro de Salmos as texts given to us by God como un texto dado a nosotros por Dios for our journey through life, para nuestro viaje a través de la vida, individually and together. individualmente y juntos. Okay, you got that? That's really important. ¿Entendieron eso? Eso es muy importante. It's also important to notice También es importante notar that it's actually in the opening 41 Psalms que también es en los salmos, primeros 41 salmos por los que abre, what I called book 1 of the Psalter. lo que yo le llamo el libro 1 del Salterio de los Salmos. It's in book 1 that we find nearly half of the references to the wicked in the book of Psalms. Es en el primer libro donde encontramos la mitad de las referencias a los impíos en el And libro de also Salmos. about 1/3 of the references to the righteous. Y más o menos también una tercera parte de las referencias a los justos. So not just in Psalm 1, Así que no solamente en el Salmo 1, but in the entire opening section of the book, sino en toda la sección de apertura del libro, we find that the book is pursuing this idea nos damos cuenta que este libro está persiguiendo esta idea of two ways through life, de dos caminos, dos maneras a través de la vida. two possible paths. Dos posibles caminos, senderos. This focus in book 1 Este enfoque en el libro 1 is reflected in the dominance of lament psalms. es enfocado en la dominancia o la prevalencia de los cantos de lamentación. And you'll see this as you read. Y vas a ver esto mientras vas leyendo. We've hardly begun until we reach Psalm 3, Ya casi, apenas íbamos empezando hasta que llegamos al Salmo 3, which is the first of the lament psalms. que es el primero de los cantos de lamentación. So on one side, the wicked, Así que por un lado los impíos, who are the people oppressing the righteous, que son las personas oprimiendo a los justos, and on the other side, the righteous, y por otro lado los justos, who spend a lot of their time lamenting about the oppression, que pasan mucho tiempo lamentando la opresión, lamenting before God. lamentando delante de Dios. And it turns out Y resulta ser that the most extensive account que el relato más extenso of the ways of the wicked and the righteous, de los caminos de los impíos y de los justos, if you leave Psalm 1 to aside, si dejas el Salmo 1 de lado, the next most important psalm is Psalm 37, el próximo salmo más importante es el Salmo 37, toward the end of book 1. casi para el final del primer libro de los Salmos. Here it is, or Y aquí, part of parte it. de él. Perhaps you should lead. Lo voy a yeah. leer. No te inquietes por los malvados ni tengas envidia de los que hacen el mal, porque como la hierba pronto se marchitarán, como las plantas verdes pronto morirán. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y disfruta de pastos seguros. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Los intachables pasan sus días bajo el cuidado del Señor, y su herencia perdurará para siempre. En tiempos de desastre no se marchitarán, en días de hambre gozarán de abundancia, pero los malvados perecerán. Aunque los enemigos del Señor sean como las flores del campo, serán consumidos, se convertirán en humo. Notice here some of the metaphors used. Noten aquí algunas de las metáforas utilizadas. We are all inclined to fret about those who do evil. A menudo estamos inclinados a ponernos negativamente contra los que hacen la maldad. Sometimes to be envious of those who do wrong. A veces nos sentimos envidia de los que hacen el mal. But the psalm reminds us that they are like grass that will soon wither. Pero el Salmo nos recuerda que son como el pasto que pronto se secará. There's another metaphor of a lack of endurance, yes? Hay otra metáfora de la falta de permanencia, ¿verdad? They are like green plants that will soon die away. Son como plantas verdes que pronto morirán. So this idea of withering, Así que esta idea de marchitar, of a time of famine, de un tiempo de hambruna, and towards the end in verse 20 here, y cerca del final, el verso 20 aquí, flowers of the field that will be consumed,
flores del campo que serán consumidas they will go up in smoke. y se convertirán en humo. So grass that withers and smoke, Así que el pasto que se marchita y el humo, you get the idea. ¿entiendes la idea? So things may appear one way Así que las cosas podían parecer de una manera as we look at the world, mientras volteamos a ver el mundo, but the reality is very different pero la realidad es muy diferente when we are thinking straight, cuando pensamos when correctamente. we're placing everything in the context of this great biblical story. Cuando ponemos todo en el contexto de esta gran historia bíblica. So Psalm 37 Así que el Salmo 37 explicitly picks up the two ways theme from Psalm 1. explícitamente retoma la cuestión de los dos caminos del Salmo 1, del verso 1, sí, Salmo 1. And Psalm 40, Y el Salmo 40, almost at the end of book 1, casi al final del libro 1, consolidates the message of Psalm 1 consolida el mensaje del Salmo 1 in its own way en su propia manera, by returning to the notion of delight. regresando a la noción de delicia. You remember Psalm 1 verse 2. Recordarán el Salmo 1, verso 2. So I've highlighted the word delight, Así que aquí remarqué la palabra delicia. and the Hebrew word is in the box, kafat. Y la palabra en hebrea está en la caja, kafats. The same verb El turns up mismo verbo resulta ser in Psalm 40 verse 8. que el Salmo 40, verso 8. And this verb appears in the book of Psalms Y este verbo aparece en el libro de Salmos in relation to law keeping en relación a guardar la ley only in these two verses. solamente en estos dos versos. So you begin to see Así que empiezas a ver that this book is not just a loose collection of songs and prayers. que este libro no es solamente una desorganizada colección de salmos y cantos y It's a oraciones. very carefully put together book Es un libro muy cuidadosamente recopilado that's designed to teach us stuff, que está diseñado para enseñarnos cosas, teach us truth about God, enseñarnos verdad de Dios about ourselves, acerca de nosotros mismos, about the world around us and how to read it, acerca del mundo alrededor de nosotros y cómo leerlo, about suffering and lament, acerca del sufrimiento y lamentación, about hope, acerca de esperanza and all the rest that we'll look at. y todo el resto que vamos a seguir viendo. So Psalms 37 and 40 Así que los Salmos 37 y 40 close out the theme of the two ways in book 1. cierran el tema de los dos caminos en el Salmo 1. Psalm 1 opens up these ideas. Salmo 1 abre estas ideas, These texts return to them. estos textos regresan a ello And then the remainder of the book of Psalms will pick them up y luego el resto del libro de Salmos los va a seguir tomando and develop them much further. y los van a desarrollar más a profundidad. And then one last thing, Y luego una última cosa, within book 1 of the book of Psalms, en el libro primero del libro de Salmos we find another carefully constructed group of Psalms, encontramos otro grupo de salmos cuidadosamente construido which are also centered que también están centrados on God's instruction. en la instrucción de Dios. And that's where we'll be returning to Y ahí es donde vamos a regresar after we have our first break. después de que tengamos nuestro primer receso.